Ok, hermanos, bienvenidos nuevamente a la serie del futuro del mundo y de la iglesia, por supuesto. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del libro de la vida, las coronas del cristiano y el cielo. Usted recuerda cómo Dios nos bendijo trayéndonos almas al Señor que aceptaron a Cristo. Hoy quizá también vengan almas al Señor con este tema que traigo, porque son temas apocalípticos de la escatología, del fin del mundo, de los destinos eternos. Y el título que hoy traigo, hermanos, me encanta a mí el Apocalipsis. Quisiera predicar puro Apocalipsis, hermanos. Y se llama La ciudad, el río y el árbol. ¿Qué títulos el Señor me da? Porque, hermanos, son también clases de Apocalipsis que estamos viniendo con los alumnos del Instituto Bíblico y con nuestro profesor, que es Alfredo Ramírez, nuestro hermano. Y es una bendición estar allí compartiendo con los alumnos preguntas y respuestas. Pero quiero leer, hermanos, antes de todo, lo que dice la palabra de Dios. Primero en Apocalipsis 21, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, concéntrese y no se me distraigan por nada. Quedamos bajo la influencia de su palabra. Vi un nuevo cielo, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Capítulo 22, 1 al 5. Pásele un capítulo más. Palabra de Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la palabra de Dios en el Apocalipsis. Hermanos, vamos a orar. Señor, no queremos confiar en nuestra propia opinión y conocimiento. Señor, queremos reconocer que dependemos de ti cuando estamos aquí al frente. Tú nos has llamado y nos has enseñado lo que tenemos que predicar. Bendice esta congregación que ha sido muy afortunada, Señor, de tener tu palabra aquí como ella es. La palabra de Dios para los hombres tal como son. Bendícenos, Señor, al abrir tu palabra, al leerla, al exponerla, al predicarla, sabiendo que tu palabra es la única absoluta verdad en medio de un mundo de mentiras, y que en ella encontramos errores, pero que son nuestros pecados. No hay errores en la inspiración de tu palabra. Los errores están en nosotros, que hemos fallado. Te pedimos, Señor, nos prepares para esa vida futura. Te pedimos, Señor, nos des enfoque en las cosas celestiales, que quitemos la vista del afán y la ansiedad y las riquezas materiales de este mundo, porque este mundo no es nuestro hogar. Nos espera un mundo mejor, nos espera un hogar celestial llamada la casa del Padre de Jesús. Hacia allá vamos, Señor, hacia allá vamos. Señor, ten paciencia con nosotros y síguenos preparando para entrar a ese lugar. Precioso, Señor, precioso que tú has preparado para nosotros. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos al mensaje, la ciudad del río y el árbol. Hermanos, hace algunos años, después de la pandemia,
murió la hermana Julia de la Cruz. Y yo fui a enterrarla. Ella era una hermana huichola de los pueblos originarios, que era muy pobre. Ella no tenía más que para comer y dependía de Dios. Siempre se sentaba ahí donde está nuestra hermana Angélica, ¿se llama esta hermana? Sí, ¿verdad? Ahí se sentaba la hermana Julia de la Cruz. Cuando acababa el mensaje, ella se paraba y me quitaba el micrófono. Y decía, se paraba aquí y decía, hermanos, Dios está con el hermano Chalo, o sea, conmigo, ¿verdad? Y luego decía, Dios está grande. Hermano, se enfermó y murió. Y ella me había querido enseñar huichol, el dialecto, para yo predicarles a sus familias cuando muriera. Y no aprendí huichol. Y murió la hermana, efectivamente. Y fui en plena pandemia, fuimos a enterrarla, hermano, fuimos hasta Puga, al panteón de Puga. Y la enterramos. Y cuando íbamos en el proceso, yo iba atrás de la carroza con mi carro. Y atrás de la carroza decía la Nueva Jerusalén. Ay, Señor, cómo entró en mí una sensación, así un sentimiento de la más pobre alma de este mundo. No tenía nada, ni dónde quedarse, no tenía casa. ¿Saben dónde vivía? En la placita del Músico, que hoy es la ciudad de las artes indígenas. Ahí se quedaba, ahí abajo de un árbol. Pero ahora verla transportada en esa carroza que decía la Nueva Jerusalén. Ah, hermanos, cómo me bendijo el Señor de saber que ella no batalló para morirse, porque no dejó nada, no tenía nada y no se llevó nada. Pero iba a la Nueva Jerusalén, hermanos. Y cuando llegamos al panteón, estaban todos sus familiares, nietos, hijos, sobrinos, primos, etcétera. Toda la familia huichol llegamos allá. Yo ahí iba, nada más yo no era huichol, y pues era el predicador. Entonces yo empecé a predicar en huichol. ¿Huichol? Yo les dije lo que sabía de huichol, ¿verdad? Jesús asna kerie, pamparius y neuquiari, etsememe, ari rimere, ari bikiri, neputusuana. Y empecé a hablarles la palabra de Dios en huichol, poquito. Y todos se quedaron asombrados de que un criollo o un mestizo o un, ¿cómo se llama? Pues yo, hermanos, les hablara la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, estaban ellos pisteando, le llaman ellos. Estaban tomando en el panteón, en el funeral, porque es todo lo que saben hacer. Ahí refugian sus penas y sus problemas en el alcohol. Tenían sus tonallas por acá y acá. Y yo les dije, es hora de arrepentirse. La hermana Julia me encargó que yo viniera a predicar en su funeral para decirles a ustedes que sin Cristo están perdidos. Y como pude en huichol y en español, les dije, vinieron a que orara por ellos en un lado de la tumba. Porque ellos mismos hicieron el pozo y entre todos la enterramos. Hasta yo agarré una pala y la enterré. Hermanos, pero al lugar donde ella iba, no solo nos lo decía la carroza, nos lo dice la palabra de Dios, hermanos. Jesús dijo, ya no beberé más de este fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Hermanos, encontramos en la Biblia una ciudad que es mejor que Jerusalén, es la Nueva Jerusalén. Mucha gente quiere ir a Jerusalén, ¿saben cuánto cuesta? 100,000 pesos un viaje a Jerusalén en una semana. Si usted quiere ir, agarre el tour y váyase a Jerusalén a conocer la tumba donde Jesús estaba y de donde resucitó, el río Jordán, el Monte Carmelo y todos los lugares bíblicos. Pero hermanos, ¿para qué gastar 100,000 pesos si vamos a ir a una nueva Jerusalén, no a la vieja? ¿Para qué quiere ir a la vieja si hay muchos problemas ahorita de guerra ahí en Tel Aviv y hay muchos problemas? Mejor vaya a la nueva. Y yo le voy a decir cómo vaya, porque la palabra de Dios nos dice ahí en Apocalipsis, hermanos, capítulo 22:14, cómo se entra a esta ciudad. En el 22:14 dice, mas los perros, ahí los perros no van a entrar, hermanos. Bueno, los perros, no se refiere a los perros, a estos animales, sino a los que son perros, como perros inmundos, que son gente totalmente mala. En el 22:15 lo dice, bueno, bien, 22:14 les dije, bienaventurados los que lavan sus ropas. Y luego dice, ¿para qué? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad.
Esta ciudad, hermanos, es una ciudad jardín, paradisiaca. Es una ciudad mucho mejor que que cualquier ciudad del mundo, que cualquier ciudad de Europa, que cualquier ciudad de los Estados Unidos. Es una ciudad maravillosa, mejor que Nueva York y que Los Ángeles, mejor que Dinamarca y que Holanda y Suiza. Pero hay una condición para entrar a la Nueva Jerusalén: las ropas lavadas. Amado hermano, esto significa que ahí no va a entrar cosa inmunda o que haga abominación, sino nada más todos aquellos que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Las ropas lavadas, hermano, significa que la persona se arrepintió de sus pecados y fue bautizada. Y la sangre de Jesucristo lavó sus pecados. Por eso en el capítulo 7 dice: ¿quiénes son estos que están aquí? Porque venían con vestiduras blancas. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. Significa, hermanos, que todos los cristianos que hemos creído en Él, todos los que hemos decidido bautizarnos, todos los que hemos decidido amarle y obedecerle, hermanos, eso nos garantiza y nos da la dignidad y el derecho de entrar y de tener dos privilegios. Número 1, comer del árbol de la vida. Número 2, entrar por las puertas de la ciudad con toda, ¿cómo se le llama? Con toda dignidad, con todo derecho. Porque, hermanos, hemos creído en Jesús. Sin embargo, la Biblia habla lo opuesto a los que van a entrar. Nos habla, hermanos, que ahora sí el versículo 15: mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira tendrán que estar fuera, excluidos de esta ciudad. Hermanos, ¿cómo quisiéramos nosotros una ciudad hoy así? Donde more la justicia, donde haya paz, donde haya bendición. Vivimos en la ciudad de Tepic. Y es cierto, hermanos, que la ciudad de Tepic es bendecida porque habemos muchos cristianos y estamos orando por la ciudad y decimos: Tepic para Cristo, y predicamos libremente y nadie nos dice nada. Predicamos en la plaza, en la calle, en el parque y nadie nos dice nada. Pero, hermanos, la ciudad de Tepic necesita a Cristo para poder ser como esta ciudad. Hermanos, sin embargo, todavía falta mucho para que eso suceda. Es cierto, hermanos, que la ciudad de Tepic tiene también un río. Y de hecho todas las grandes ciudades se han establecido, hermanos, a los márgenes o a los lados de un río. Porque, hermanos, el río habla de vida, el río habla de potable, el río habla de agua, que es muy vital, de suma importancia, hermanos, para una ciudad. Nosotros tenemos el río Mololoa, así es, no es el río de la vida, ¿verdad? Porque pues vemos cómo lo hemos contaminado. Todos le echamos el drenaje al río Mololoa. Y la presidenta Geraldine quiere sanearlo para hacerle un corredor turístico. Muy buenos pensamientos, pero va a ser muy difícil. Ha comenzado, pero quién sabe si lo acabará. Hermanos, mejor que el río Mololoa, mejor que el río Hudson, mejor que el río Sena de Francia y que el de Nueva York y que el Santiago aquí y que el Balsas en México y el Guadalajara y el río Santa Catarina de Monterrey y cualquier otro río donde las ciudades se asentaron. Tenemos allá arriba, dice la palabra de Dios, que corre un río, pero no nos adelantemos. También en capítulo 21, pero verso 8, nos dice que los indignos también estarán fuera de esta ciudad. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte que en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí habla de idólatras. ¿Cuántos han sido idólatras? Pues antiguamente, antes de ser cristiano, porque ya Dios nos perdonó eso. Ya nos quitó eso. ¿Cuántos han sido hechiceros, fornicarios, homicidas que han matado personas? Aquí había un hermano que decía: yo llevo 30 muertos. Andaba en el crimen organizado. ¿Me podrá perdonar Dios? Sí te puede perdonar, pero si tú sigues sin venir a Cristo y sin arrepentirte, entonces tendrás tu lugar en el lago que arde. Pero también dice al final: y todos los mentirosos no tienen parte en esta ciudad. O sea que en esa ciudad, hermanos, imagínense esa ciudad tan maravillosa, una ciudad, hermanos, donde, es más, dice el Señor que Él fue el que ideó la ciudad. Dice en el capítulo 11 de Hebreos
que Dios es el autor y el arquitecto de esa ciudad, y que no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, Padre de ellos, porque les ha preparado una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios la ideó, fue el arquitecto el que la diseñó y el que la ejecutó y la construyó, hermanos. Se llama la Nueva Jerusalén. Y en el capítulo 21 dice, en el capítulo 21 lo dice, que vi descender del cielo la santa ciudad, dice, la santa ciudad, la Nueva Jerusalén se llama. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, que es Jesucristo. Y luego se le llama el tabernáculo de Dios con los hombres, o sea, la morada de Dios con ellos. Y entonces ahí se les llamará el pueblo de Dios a toda la esposa, a la iglesia ataviada para su marido. Y también dice que estará Dios personalmente con ellos. Y también dice que va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Y que no va a haber más muerte, ni más pecado, ni más dolor. Esta ciudad, hermanos, es una ciudad celestial, una ciudad jardín, parecida al primer paraíso, al huerto del Edén del libro de Génesis. ¿Qué pasó, hermanos? Pues que Dios formó, hizo, ideó y construyó como arquitecto y constructor el paraíso para meter a las dos primeras personas de toda la humanidad. Ya sabemos que fracasaron como administradores y pecaron, pero el plan de Dios era que ellos vivieran. Y Dios puso, hermanos, allí en ese huerto 3 clases de árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal, prohibido. El árbol de la vida, no prohibido. Y el árbol común. Dios puso toda clase de árboles, pero hermanos, Dios no les prohibió comer del árbol de la vida. Les diré algo, hay muchos escritores bíblicos que creen que ellos comían también del árbol de la vida. Por eso vivieron 800, 900 años. Pero cuando pecaron, quedó estrictamente prohibido comerlo, porque iban a vivir mucho eternamente y siendo malos, como el diablo. Pero la verdad, hermanos, es que ellos comían peras, manzanas, frutas, y comían, hermanos, libremente, hasta que comieron del fruto del árbol prohibido. Y entonces el pecado entró al mundo y el desastre. Pero la idea de Dios es que ellos fueran felices y vivieran contentos y gobernaran y administraran con paz y justicia y sin pecado en ese paraíso. Por cierto, que allí salían un río que se diversificaba en cuatro ríos: el Pisón, el Gihón, el Éufrates y el Tigris. Y esos ríos, hermanos, tenían que ver con la salud y la bendición del Edén, porque, hermanos, había abundancia de bendición en esas ciudades, en esos lugares, perdón. Y en ese momento, hermanos, la bendición estaba en ellos, en Adán y Eva. Hermanos, se resaltaba así la abundancia y la variedad, porque Dios proveyó de todo para que hubiera vida plena en el paraíso. Sin embargo, hermanos, el paraíso se perdió. Y quedó tan perdido que nadie sabe dónde está. Nada más sabemos que está en medio del río Tigris y Éufrates, que son los 2 ríos que permanecen desde la creación. El Gihón y el Pisón desaparecieron. Y ese río Éufrates y Tigris están en Mesopotamia, la ahora Irak, los árabes, de donde Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, de Babilonia. Y créame, hermanos, quedó perdido, que nadie lo ha encontrado, el paraíso. Pero sabemos, hermanos, que ese paraíso va a ser recuperado y hasta mejorado, porque la palabra nos dice que va a haber una ciudad jardín donde vamos a reinar con Él, donde vamos a servirle al Rey, donde Él va a estar con nosotros y le vamos a ver cara a cara. Esto no solamente habla de un milenio físico, como dice la palabra de Dios, de 1000 años estar con Él en paz y justicia, donde va a haber mucha abundancia y provisión y bendición y fructífero en todo el tiempo, sino que habla, hermanos, acerca de una relación entre Dios y su creación y su pueblo. Así que, hermanos, el primer paraíso era para Adán y Eva, la primer pareja, y el segundo paraíso es para otra pareja, Cristo y su esposa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, también les quiero decir, hablarles acerca, regresamos un poco para hablarles en el capítulo 22, ahora sí, del segundo punto, que es el río.
Y dice que después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Y dice ahí que salía del trono de Dios y del Cordero. El río, hermanos, la palabra de Dios dice en el Salmo 46:4, del río las corrientes de Dios alegran la ciudad. Está hablando, hermanos, que de allí, hermanos, del trono de Dios sale el río para alegrar la ciudad. Y toda ciudad es alegrada por el río donde fue planeada y construida. El río le da vida, le da alegría, le da gozo, le da bendición. Es maravilloso estar en un río, hermanos. Pero qué triste es cuando el río es contaminado. Bueno, en este río no va a haber drenajes, hermanos, porque ya no va a existir. No va a existir esa clase de vida. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Y hermanos, no le van a echar el drenaje al río de la vida, porque acabarían con la vida. Sin embargo, hermanos, esperamos cosas mejores. Y aquí habla de un río, hermanos, como la visión de Ezequiel 47. Dice que del umbral del trono salía, hermanos, un río que era un río tan grande, tan fuerte, hermanos, que al principio comenzó llegándole a los tobillos y después le llegó a las rodillas y después le llegó a la cintura y a los hombros, y ya después no era posible más que nadando cruzar ese río. Está hablando de la presencia que invade, que llena, hermanos, a las personas del río de Dios. Tenemos que nosotros inundarnos y llenarnos y nadar en el río de Dios. Hay 4 niveles: el nivel de los tobillos, el nivel de las rodillas, el nivel de la cintura y el nivel de los hombros. El nivel de los hombros es el de nadar. Así que, como dice el canto, yo quiero nadar en el río de Dios. Yo no quiero a los tobillos, yo no quiero a las rodillas, yo no quiero a la cintura, yo quiero a los hombros, no quiero a los hombros, yo quiero nadar. Y más del Señor. Pues en el río de la vida, hermanos, es un símbolo del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo que el que creyera en Él, como dice la Escritura, de su interior brotarían como ríos de agua viva. Esto dijo hablando el Espíritu Santo, hermanos, a todos los que le creyeran en Él. Y Dios ha prometido el Espíritu Santo como un río para ti, para que te inunde y te dé vida. Porque el río, hermanos, precisamente habla de limpieza, habla de pureza, habla de refrigerio, habla de aguas cristalinas, dice ahí, como el cristal. Cristalinas, hermanos, que dan santidad, hermanos. Yo creo que así como toda ciudad se construye a las orillas de un río, también el río, hermanos, va a haber en la ciudad. Aparte, hermanos, déjenme decirle cómo está todo para ir entendiendo y resumiendo bien. Esta visión gloriosa, hermanos, de la ciudad celestial, vemos, hermanos, que todo viene, allá está. Déjenme explicarle con el cuadro que seleccioné. Allá viene como un cubo la ciudad celestial. Hasta nos dice en el capítulo 21 las medidas de la Nueva Jerusalén. Y nos dice también los materiales con que está hecha la Nueva Jerusalén. ¿Qué más nos dice? Nos dice, hermanos, su gloria, que es como una joya brillante, hermanos, preciosa, que desciende del cielo. Nos dice sus materiales, su construcción, cómo está hecha y sus medidas. Hermanos, mide 2,400 kilómetros de largo, de ancho, como un cubo. 2,400, 2,400, 2,400, 2,400. ¿Sabe usted cuántos son 2,400? Son 200 estadios, hermanos. Dice que son muchos metros y kilómetros de aquí a Cancún, aproximadamente. Son 2,400 kilómetros de aquí a Cancún. Así es de largo y así es de ancha. Todo México a lo largo, de Mérida, Ensenada o de Tepiga hasta Cancún. Deje decirle, desciende del cielo, y dice la palabra de Dios que del trono de Dios que está allí viene el río de la vida, y viene el río para embellecer la ciudad, hermanos. Y en el río, hermanos, a un lado y a otro del río crecen el árbol de la vida. Dice árbol, no árboles, árbol de la vida. Se ha descubierto que en ríos, por ejemplo en la India, hay un solo árbol que tiene ramas acá y cruza por debajo del río, y es un solo árbol de donde fluye todo. Pero lo magnífico de esto es que de ese río, hermanos, que habla de abundancia, de fertilidad,
de bendición. Los árboles, hermanos, están siempre verdes, sus hojas no caen y están dando fruto constantemente. Cada mes son 12 veces al año que dan fruto. Y hermanos, dice allí, fíjense lo que dice: en medio de la calle de la ciudad, la calle de oro, en medio de la calle de oro está el árbol. Y luego dice que viene a través del río, de uno y el otro lado, está el árbol de la vida, 22:2, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bendita sea la palabra de Dios. Déjenme decirle, hermanos, esto. Cada mes daba fruto. Y el fruto, hermanos, dice ahí, lo acabo de leer, produce 12 frutos el árbol. O sea, no solo va a dar peras, manzanas o mangos, va a dar 12 frutos. El número 12, hermanos, es el número de la organización. Es el número de bendición y provisión. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, donde Dios va a bendecir a lo grande, hermanos. Ay, hermanos, todo esto me bendice a mí. Va a haber 12 frutos que serían los que conocemos nosotros como de árbol: manzanas, peras, higos, guayabas, uvas, guanábanas, mangos, naranjas, ciruelas, duraznos, plátanos, piñas y fresas. Hermanos, son 12 frutos que va a dar el árbol cada mes. No se la va a acabar la fruta. Seremos vegetarianos, porque no dice que comeremos carne asada, no. Dice fruta, fruta, fruta. Disfruta la fruta. Hermana, eso te va a hacer saludable, porque la gordura la viene por la grasa que comes de la carne, el tocino, la harina, la Coca-Cola. No va a haber allá. No, dirán algunos, si no hay Coca-Cola mejor no voy. Amas más la Coca-Cola que a la ciudad celestial, que al fruto. Hermanos, aquí es necesario entender una cosa. Aquí te está pintando con belleza y abundancia el cielo y la ciudad, para que tú anheles ir allí. Y mientras estés aquí, si estás sufriendo o si no tienes nada, como la hermana Julia que hablábamos, no importa, allá te espera abundancia y bendición, y sobre todo vas a tener vida y salud abundante, no te vas a enfermar. Y déjenme explicarles eso, porque el fruto te va a dar vitalidad. Si tú comes una manzana milenaria, una manzana que menciona ahí, que son los frutos que da, 12 frutos cada mes, hermano, vas a vivir, porque eso es lo que Dios dijo en el principio cuando les dijo al hombre: sálganse porque ya han pecado, no quiero que coman del árbol de la vida. El árbol de la vida no es para sanar enfermedades, es para dar vida eterna. Entre más comas, más eterno, y no va a haber más árboles más que ese. Y ese va a dar 12 frutos, que yo puse aquí muchos frutos que son apetecibles, ¿verdad? Muchos los comemos, pero de postre, ¿verdad? Pero allá no va a ser postre, va a ser la comida principal, el platillo único. Así que si usted no le gustan las frutas y verduras, pues lo siento, ¿qué va a hacer allá? Lo más saludable es el ayuno de Daniel. Daniel comía verduras, frutas y verduras, y él estaba fuerte y lleno de vida, porque es la voluntad de Dios, hermanos. Aquí fíjense, debido al pecado, nadie podía tener acceso al árbol de la vida, porque Dios puso un querubín con una espada para que prohibiera entrar a cualquier persona al paraíso. Ya no era posible entrar al paraíso. El hombre fue quitado del jardín y alejado del árbol de la vida. Ahora, hermanos, con la venida de Cristo nos promete y nos lleva al paraíso. El Señor Jesucristo le dijo al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Ahora Jesús promete el paraíso. Es más, Jesús es el mismo paraíso. El árbol de la vida es un símbolo de Jesús. Y déjeme decirle dónde lo promete el Señor. Apocalipsis 2:7 dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios.
Esa es la promesa grandiosa de Jesús, que si tú vences como cristiano, que si tú le echas ganas como cristiano, te va a dar de comer del árbol de la vida. Y de hecho es una, ¿cómo se le llama? Una consecuencia, un beneficio, un privilegio. Cuando tú ya has lavado tus ropas en el bautismo y has inscrito tu nombre en el libro de la vida, derecho tienes de comer del árbol de la vida. Y Jesús dijo, solo a los que vencieren les daré de comer del árbol de la vida. ¿Dónde está? En medio del paraíso. Concuerda con Apocalipsis que dice, del centro de la calle, del centro está allí el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y luego concluye, y las hojas del árbol será para la sanidad de las naciones. No está hablando que va a haber naciones enfermas, sino que el árbol va a dar vitalidad y vida eterna, hermanos, y ya no va a haber más enfermedades, ni más dolor, ni más muerte. La muerte aquí ya no está. Es una ciudad, hermanos, viva, pura, una ciudad jardín, donde a todos nos gustaría vivir, hermanos, y disfrutar, y con nuestra familia, y ver a los seres queridos que ya se fueron, y estar ahí con nuestros hijos y nietos que también creyeron en Cristo Jesús. En el primer Edén, los árboles, hermanos, daban su fruto en su tiempo, pero en la ciudad jardín, el árbol de la vida da 12 frutos. En el primer jardín tenían la presencia de Dios, platicaban con Él, pero la nueva Jerusalén lo veremos cara a cara. Y platicaremos con Él, pero lo veremos cara a cara, porque entonces tendremos un cuerpo resucitado, diferente al de ahora, hermanos. Y dice ahí que comeremos, porque Jesús cuando resucitó comió pescado y comió pan, y así mismo nosotros también podremos comer. Sí, comeremos en el reino de los cielos, en la ciudad celestial, porque nos invitó el Señor a una boda, a una fiesta donde todo está preparado. Los banquetes están preparados y aderezada la mesa en el cielo para todos convidados. Las hojas del árbol darán salud, no curarán enfermedades, darán protección, darán vitalidad, darán vida eterna. Así que como ustedes ven, hermanos, el final es mucho mejor que el comienzo o el principio. De paraíso perdido a paraíso recuperado, gracias a Cristo Jesús, gloria a Dios. Y aún mejorado, porque allá solo platicaba con ellos, se paseaba el Señor en el huerto, pero aquí en la ciudad celestial, en la ciudad Nueva Jerusalén, estará presencia y lo podremos ver. Moisés quería verlo y solamente le vio las espaldas, pero le dijo Dios, no me puede ver alguien y vivir, va a morir el que me vea, pero allá no vamos a morir porque seremos hermanos semejantes a Él, porque tendremos otra dimensión de vida, porque ahora sí lo podremos ver. Así que si eres cristiano, verás este río. Podrás inclusive quizá meterte al río y bañarte. Si eres cristiano, verás este árbol y hasta podrás comer de él si eres vencedor. Yo creo que Dios tiene cosas que ojo no vio y oído no escuchó, ni han subido en corazón humano, preparadas para todos los que le aman y para todos los que desean ir a pasar una eternidad con Él. ¿Cuántos desean pasar una eternidad con Él? En una ciudad donde more la justicia, en una ciudad donde no haya muerte ni pecado, en una ciudad donde no haya corrupción, hermanos, donde no haya basura. Hermanos, qué gran ciudad es esa, sin contaminación, sin graffiti, sin drogadictos, sin basura, sin pleitos ni maldiciones, sin cerveza, sin droga, sin vino ni violencia. Una ciudad sin mentiras, ni corrupción, ni asesinatos, ni robos. Una ciudad perfecta porque Dios la construyó perfecta para que Él también estuviera ahí con nosotros. Habrá todo lo que es bueno, habrá todo lo que es hermoso, lo que es apacible, lo que es feliz. Habrá justicia, santidad, recompensa por cada dolor sufrido. Las lágrimas serán enjugadas de los ojos de todos los que creyeron. La Biblia lo dice en profecía, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y el dolor y el aullido huirán. No habrá más dolor, ni gemido, ni aullido, ni enfermedad. La ciudad resplandecerá como una luz por la eternidad. Y esta nueva Jerusalén es solo un símbolo de lo que será la casa del Padre, la casa de Dios, el cielo. Así que
Me dicen que hay una bella ciudad, allí quiero ir y tú, en donde es eterna la felicidad, allí quiero ir y tú. Ahí los que moran jamás morirán, ahí quiero ir y tú. En donde es eterna la felicidad, ahí quiero ir y tú. Amén. Y quiero concluir con estas dos preguntas maravillosas. ¿Te diriges a esa ciudad? ¿Has tomado el camino? Solamente hay un camino a esa ciudad. Y ese camino es Jesús, el Hijo del Dios eterno. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Quieres ir con el Padre? Toma el camino. Tienes que pasar por el camino, quieras o no. Si quieres ir a la Nueva Jerusalén, Jesús es el único camino. No es el pastor, no es el Papa, no es la Virgen, es Jesús el camino. No son tus buenas obras, tu religión, es Jesús el camino. Por gracia llegarás allá. Solo quiero que pienses en esto. Jesús ya hizo todo lo que podía para invitarte a la casa del Padre. Y ahora te dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararles lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Prosperidad y abundancia hay allí. Yo no sé tú, pero yo busco una ciudad mejor que Tepic. Tepic es bonito. El clima es maravilloso. Hay mucha caña. Hay el río Mololoa, pero pues huele muy feo. Hay gobierno, sí, pero hay corrupción, hay inmoralidad. Y eso que las mujeres se corrompen menos que el hombre. O también las mujeres cuando gobiernan se corrompen y son inmorales. Allá no va a haber eso. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, cuyo arquitecto y constructor es Dios, donde hay paz y justicia, porque hay justicia, hay paz. No hecha de manos, es celestial la que busco, construida por el Creador de los siglos, y es para mí desde la eternidad. Jesús la proveyó. Las ciudades tienen sus motes, tienen sus formas de llamarle, o sus peculiaridades. Por ejemplo, a Monterrey les dicen los codos o los ahorrativos, la ciudad. A Guadalajara les dicen los que no se rajan, ¿verdad? Así dicen. Jalisco no se raja. México, hermanos, son los chilangos, ¿verdad? Y los que se convierten en cristianos en México, la Ciudad de México, porque los chilangos se creen la ciudad los dueños de todo México, todo el país. Tienen que arrepentirse por ser pecadores y por ser chilangos. Pero en Tepic, hermanos, es la ciudad de la basura, la contaminación. La ven ahí adornando las calles, diario está adornando en medio de las calles. Allá no va a haber basura, gloria a Dios. Allá va a ser pura, sin contaminación. No va a haber rayaderas en las bardas, ni pandilleros en las esquinas. No, se acabó. El pecado se acabó. It's over. El pecado se acabó. Usted tiene que venir. Si deseas ir allá, necesitas purificarte y lavar tus ropas. Porque las ropas contaminadas por el pecado no pueden entrar. No puedes ir a un lugar, vas a oler mal si no te bañaste, si no te lavaste. ¿Y cómo puedo lavar mis ropas, hermano? Porque en Jeremías dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón y el mejor detergente para lavar tus pecados, la mancha de tu pecado permanecerá hasta que venga la sangre de Cristo Jesús. Es la que quita y lava. Y si tus pecados son rojos, vienen a ser como blanca lana, como la nieve. Él lo garantiza y lo dice. Y si no funciona, te los regresamos tus pecados. Porque Jesús perdona todo pecado. Solo tienes que arrepentirte
y venir a Él. Habrá alguien que quiera pasar ese puente, que Pedro lo dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Habrá esta persona que quiere ir a la Nueva Jerusalén, que sea fiel hasta la muerte para recibir la corona de la vida, que cuando muera vaya yo a su funeral y diga: vas a la Nueva Jerusalén, hermano, no te preocupes, vas a la Nueva Jerusalén, a una patria mejor, patria celestial, porque nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Esa es la mejor ciudadanía que tienes tú, y te la da el pasaporte, te la da el Señor Jesús, y la sangre de Cristo te prepara para entrar allá. No es la de Estados Unidos la ciudadanía mejor, no es la de Roma, no es la de México. La ciudadanía del cielo es la que te debe importar, porque todo aquí se va a quedar y se va a terminar cuando mueras, pero el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Y en esta ciudad eso es lo más grande, que hay vida, y vida en abundancia, vida eterna, que no te la vas a acabar, no te lo vas a acabar. ¿Habrá alguien aquí que necesite hacer esa decisión, tomar el camino para dirigirse a esa ciudad? Quiero culminar invitando. Hay alguien necesita tomar este camino. La calzada se llama santidad a Jehová, se llama camino de santidad, y ese camino es Jesús. Y tú necesitas aceptarlo y dejar que te perdone, que te entre a tu corazón y digas: Señor, he decidido seguirte. ¿Quién? Levante la mano el que quiera seguir a Jesús, ir a esta ciudad. Yo sí quiero ir a esa ciudad. Ya, Jesús dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no podrá ver ni entrar al reino de Dios. De cierto les digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar. Si tú no estás bautizado y convertido a Cristo, no estás listo para ir a esa ciudad, porque ahí no entrará cosa inmunda. Recuerda que los perros estarán afuera, los homicidas, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos y todos los que no se han arrepentido y todos los pecadores tendrán su parte en el lago de fuego. Esos son indignos de entrar. Pero a la ciudad entrará solamente el que esté inscrito en el libro de la vida. Tendrá derecho a comer del árbol y a disfrutar del río y caminar por la calle de oro y poder alabar al que vive por los siglos de los siglos. Decirle: gracias, Cordero de Dios, porque me perdonaste, Jesús. Esa es la verdadera vida. Eso no es un cuento, porque al final del Apocalipsis dice que todos fuimos felices para siempre, que el bien derrotó al mal y que ahora todos somos felices para siempre. Y no es un cuento, es la palabra de Dios. Todos seremos felices para siempre, los que creímos en Él. Recuerda, ¿quieres comer del fruto? Jesús dice: al que venciere, yo le daré de comer del fruto del árbol de la vida. Ya con haber presentado la palabra de Dios y a invitar, si ustedes no quieren, los que no son cristianos, ustedes se la pierden, porque yo sí voy a ir allá, porque he decidido seguir a Jesús y pagar el precio. Atrás el mundo, la cruz delante. No importa lo que venga, nos veremos en el río. Nos veremos en el río, cuyas aguas argentinas dan vida. Amén. Aguas cristalinas. Allí nos veremos en el río, hermanos. Oh, sí, nos congregaremos de ese río a la ribera de la vida verdadera que nace del trono de Dios. Ahí nos vemos, hermanos, para glorificar a Dios a la orilla del río. Gloria a Dios. ¿Quieres ir a este río? ¿Quieres ir a esta ciudad? ¿Quieres comer de este árbol? Solo tienes que venir a Él. Solo tienes que aceptar que eres un pecador indigno de entrar, y Jesús te tomará de la mano y dirá: hijo, yo te lavo tus ropas. Al que venciere le daré vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y ya sin
sin extender más la invitación, le dice: Señor, yo te necesito. He escuchado tu palabra y tengo fe en lo que acabo de escuchar. Creo que hay vida perdurable, eterna, en esa ciudad, Nueva Jerusalén, y quiero ir allí. No tengo dinero, no tengo buenas obras, no tengo nada que ofrecer ni pagar, pero hoy tomo el precio que pagó Jesús, su sangre preciosa, para que me limpie de todos mis pecados y me dé ropas blancas para entrar dignamente, orgullosamente a esa ciudad, para vivir y agradecer y reinar sirviendo, porque tu palabra dice: y les servirán y vivirán por los siglos de los siglos de los siglos. Señor, oro por esos corazones que han escuchado, esas personas que vinieron a escuchar por primera vez, segunda vez. Dales fe, porque la fe viene por el oír, el escuchar la palabra de Dios. Aparta de nosotros todo lo que estorba, apártanos de toda influencia maligna, y podamos estar en tu presencia, recibiendo de ti la fuerza y el poder para vivir más para ti. Esta semana que empieza, queremos anhelar, desear esa ciudad celestial, ir a tu trono, Señor, conocerte, ver cara a cara, saber cómo eres, tu rostro, tus ojos. Qué grandes cosas promete, Señor, Dios de pactos, que cumples tus promesas, que guías con tu palabra, Señor. Creemos en ti y queremos verte. Salva a todos los que has escogido de esta ciudad de Tepic y ayúdanos a vivir para ti. Apártanos del pecado, porque no podremos entrar con él. Ayúdanos a pagar el precio: santidad, justicia, dejar el pecado a un lado. Es una iglesia pura y santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga, para ser dignos de vivir en esa ciudad, en ese paraíso, al lado tuyo, Jesús, como fue siempre tu voluntad desde el principio. Gracias por amarnos, a pesar de que te hemos dado razones para no hacerlo. Nos amas y nos aceptas. Oh Espíritu de Dios, en ti descansamos, damos nuestra vida a ti. Perdónanos, te hemos fallado. Santifícanos, límpianos de todo mal, en nombre de Jesús, porque te amamos, Señor, y no queremos perdernos. Sea tu bendición con tu iglesia esta mañana, esta mediodía, esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Hubo una persona, hermanos, que necesite venir, dirigirse a esta ciudad. Alguien que quiera ir. Le hemos dicho cómo. Le hemos dicho ya qué camino tomar. Le hemos dicho: hoy es el día de salvación. Mañana quizá no viva, tarde será. Bueno, si no hay una mano levantada que quiera Jesús, terminamos la invitación. ¿No hay nadie que pase aquí enfrente y diga: yo, hermano, yo quiero ir a esa ciudad, cuésteme lo que me cueste? Amén. ¿Habrá alguien? Yo sé que hay alguien, y por eso le estoy dando tiempo. Dios quiere salvarte. Dios quiere glorificarse en ti. Dios quiere que tú seas salvo. Da un paso enfrente. Todos lo hemos hecho. Levántate y ven a Él. Te está esperando.
qué esperar. ¿Ven? Bueno, si no quieres venir, el Señor te respeta y te dice: está bien, no quieres venir, yo te bendigo, yo te bendiga, dice el Señor. Pues los veo muy pensativos. Hemos terminado la palabra. Es hora de irnos a casa a comer y de recordar siempre lo que escuchamos. La serie es el futuro del mundo. Y esperamos que usted se haya regocijado. Vayamos a casa con amor, con paz, y vamos a estar de pie antes de salir. Por favor, hermano, de pie.